Alabanzas dad a Cristo, ensalzad al Redentor. Tributadle santos todos, grande gloria y loor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos del gran vencedor. Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Reciban los más calurosos y amorosos saludos de sus hermanos de la Iglesia de Cristo en Southeast, allá en San Antonio, Texas, y también de parte de sus hermanos allá en la congregación de Butte, de donde mi prometida es uno de los miembros. Quiero agradecerle primeramente a nuestro Dios por esta oportunidad de poder participar con ustedes, poder, ¿verdad?, agregar mi pequeño grano de sal a esta bendita ocasión, tanto la reunión juvenil de ayer como poder estar aquí ahora con ustedes. Ciertamente es un privilegio y es un honor para mí y para mi futura esposa, ¿verdad?, estar aquí entre ustedes para convivir. A nuestro hermano Dylan y su esposa, ¿verdad?, gracias por la hospitalidad, han sido de muy, muy grande bendición, y a todos los jóvenes porque nos han tratado como reyes y reina, y ciertamente nos vamos bien animados y nos vamos, ¿verdad?, con mucho gozo y muy buenas noticias que llevar a nuestros hermanos allá en las congregaciones. Les voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, al libro de Jueces. Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14. Y vamos a empezar ahí desde el versículo 1 y leeremos hasta el versículo 4. Jueces capítulo 14, versículos 1 hasta el versículo 4. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni eres ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Hermanos, les invito a ir conmigo a Dios en una pequeña oración. Nuestro benévolo Padre y nuestro eterno Rey, grande y glorioso sea su nombre por los siglos de los siglos. Padre, con mucho gozo y con mucho amor, nos postramos delante de su divino trono, bendito Rey, para no solamente a darle honra y gloria a su nombre, sino, Padre bendito, también para compartir de nuestro gozo con usted, por permitirnos en este primer día de la semana para reunirnos como sus santos, Padre. Es nuestra esperanza que esta reunión, bendito Dios, sea de agrado para usted. Que, bendito Padre, al estudiar y al participar de cada uno de estos actos de adoración, podamos nosotros hacerlo en espíritu y en verdad, de acuerdo a su voluntad, y que, bendito Rey, podamos nosotros ser edificados, bendito Dios, y seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor. Padre, sea con este su siervo y permita, Padre, que pueda yo compartir lo que yo, bendito Rey, he podido aprender. Pero, Padre, deme las fuerzas para primeramente aplicar estas lecciones en mi vida personal primeramente. Que mi conducta, bendito Dios, pueda predicar aún más firme que en mis palabras. Y que mi vida, bendito Dios, pueda ser una luz refulgente a aquellos que buscan aún la salvación de su Hijo. Perdone, Padre Santo, nuestros pecados. Perdone nuestras transgresiones. Y denos, Padre Santo, la fuerza y la sabiduría para mejorar y para siempre buscar, Padre, hacer su voluntad y no la nuestra. Todo sagrado Rey, se lo suplicamos en el precioso y divino nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo. Amén. Amén. Hermanos, si no me equivoco, esta es clase, ¿correcto?
¿Sí? Ok. En el capítulo 14 de Jueces, miramos en el versículo 4 algo bien curioso. Miramos que la Biblia dice ahí que Manoah y su esposa no sabían que Dios buscaba ocasión en contra de los filisteos. Ahora, esta frase es bien interesante, ¿verdad? Es bien curiosa, porque si la miramos nada más así, lo primero, ¿verdad?, que pudiéramos nosotros pensar es que Dios, a propósito, le puso en el corazón de Sansón querer casarse con esta mujer de los filisteos. Pero hay un problema con eso. Existe, ¿verdad?, un dilema si nosotros venimos a tomar esa interpretación. ¿Quién sabe cuál es el dilema, cuál es el problema ahí? ¿Tenía Sansón el derecho a casarse con una mujer filistea? No, ¿verdad? Estaba prohibido. Ahí en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4, recuerden que Dios le dio al pueblo de Israel aquel mandamiento que no iban a tomar para sí mujeres, ni iban a entrar en pactos dando sus hijas a casar con ellos. Y Él les da una lista, ¿verdad?, de pueblos, de tribus con las cuales ellos no podían ni debían entrar en algún pacto por medio del matrimonio. Ahora, correcto es decir que en esa lista no encontramos a los filisteos mencionados. Sin embargo, miramos que en Jueces, al principio, en el capítulo 1 y el capítulo 2, los filisteos son habitantes de Canaán, que Dios le había ordenado a Josué y al pueblo de Israel que tenían que hacer ¿qué con esos habitantes? Expulsarlos, ¿verdad? Miramos que el libro de Jueces, en el capítulo 1, comienza demostrándonos que ellos vienen a perder el deseo de seguir batallando, que ellos ya no quieren seguir en guerra, que ellos ya han perdido las fuerzas, ya han perdido la paciencia y vienen ellos a comprometer la bendición que Dios les había entregado. Vienen ellos a comprometer la tierra prometida con no cumplir toda la voluntad de Dios. Y en el capítulo 2, miramos donde el ángel de Jehová les reprende porque no cumplieron y no hicieron según toda la voluntad de Dios, y por lo cual los habitantes que ellos habían dejado, los mismos con los cuales Dios había dicho que no hicieran pacto con ellos, ¿verdad?, que fue lo que hicieron en el capítulo 1, hicieron pacto con estos habitantes, los pusieron bajo tributo. En vez de expulsarlos, decidieron, entremos en un contrato, ustedes nos pueden pagar a nosotros para que sigan viviendo en estas tierras. Jehová ciertamente nos la ha entregado, entonces ustedes tienen una opción. O los destruimos porque Dios está con nosotros, o nos pagan y así todos estamos contentos y seguimos viviendo en paz. Comprometieron la promesa. Al igual que el prófano Esaú, por un plato de lentejas vendieron su primogenitura. Entonces, esto es importante porque esta decisión, hermanos, empieza todo lo que es el libro de Jueces, donde miramos que después de juez tras juez tras juez, la condición de los hijos de Israel va de mal en peor. Y de todos los jueces, hermanos, que encontramos, Sansón es el peor de ellos. Ahora, esto es curioso, porque de todos los jueces, Sansón, ¿verdad?, está incluido en la sala de la fe. Pero eso lo vamos a ver hoy en la noche, ¿ok? Si quiere usted saber cuál es la respuesta, ya le dije a los hermanos que no lo pongan en YouTube, tiene que venir en la noche, ¿verdad? Pero miramos, lo que vemos, ¿verdad?, es de que aquí en el capítulo 14 empezamos a ver la culminación, es decir, venimos a ver el resultado de tantos años de pura desobediencia y tantos años de tibieza espiritual. Y por lo cual vemos que para cuando Sansón nace, la situación de Israel está bien complicada. Está bien enredada la situación, ¿verdad? Porque vemos que para empezar, en el capítulo 13, la esposa de Manoah le dice a él que ella había visto un ángel. Manoah, ¿verdad?, tiene dificultad con creer que su esposa vio esto, pero de una forma espiritual él ora y Dios contesta.
Después vemos que Manoah mismo, ¿verdad? Él pregunta cómo se criará al muchacho. Y es donde aprendemos que Sansón iba a ser nazareo desde nacimiento, ¿verdad? Entonces, en este capítulo, hermanos, miramos muchas cosas muy curiosas acerca de Sansón, porque vemos que este hombre, a pesar de ser nazareo, vez tras vez, no cumple con el voto que vemos ahí en Números capítulo 6. Por ejemplo, cuando le sale el leoncillo, ahí en el versículo 5, ¿dónde se encontraba Sansón? Alguien lea Jueces capítulo 14, versículo 5, por favor. Y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timar, y cuando llegaron a la viña de Timar, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. ¿Dónde andaba Sansón? En las viñas de Timnat. ¿Por qué es importante para el Espíritu Santo darnos este detalle? ¿Por qué es importante saber que Sansón andaba entre las viñas de Timnat? ¿Buscando la muchacha? ¿Qué era Sansón? ¿Qué tipo de voto tenía él otra vez? ¿Y qué es lo que se le había prohibido a un nazareo? No podía ni comer uvas ni pasas, la uva seca. ¿A dónde andaba Sansón? Donde no tenía que estar. Observemos los detalles que la Biblia nos está demostrando. Entonces, lo que empezamos a mirar en este capítulo, hermanos, es de que Sansón, aunque nosotros lo vemos en la sala de la fe, el motivo y la razón por qué él se encuentra ahí, hermanos, no es por cómo él vivió cuando tenía su fuerza. Es por lo que él viene y logra hacer cuando la pierde. Pero antes de ese punto, Sansón no es un ejemplo que le queremos dar a nuestros hijos que sigan. Sansón no es un juez justo, no es un juez espiritual. Sansón no es un líder que nosotros que estamos con el privilegio de estar en posiciones de dirigir a pueblos deberíamos de imitar. Porque la Biblia, ¿verdad?, nos ordena a nosotros que en cuanto dependa a nosotros, estemos como con todos los hombres. Estemos en paz. Noten lo que Sansón hacía, hermanos. Todas las decisiones que vemos en este capítulo, hasta el capítulo 16, eran decisiones que hacían que el ambiente en su hogar y el ambiente entre el pueblo estuviera tensa la situación. Las decisiones que él, como el juez de Israel, venía a tomar, lo que hacía era que más bien perjudicaba al pueblo. Por ejemplo, veamos, hermanos, aquí en el capítulo 14, ¿verdad? Lo primero que vemos nosotros es, noten, la primera decisión que Sansón toma en el versículo 1. Dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. El joven, ¿verdad?, que quiere defender la decisión que mamá y papá no aprueban en cuanto a la mujer o el hombre que le gustó, dirían, ¿qué está haciendo de mal Sansón aquí? Solo la vio. No, el contexto nos dice otra cosa. No fue que solo la vio y siguió caminando. ¿Cómo la miró? ¿De qué forma él estuvo mirando a esta mujer en Timnat? ¿Cuál era su intención de estar ahí? Vemos que Sansón, ¿verdad?, no tenía autodisciplina. Pero también lo que vemos es que Sansón no pensaba en el bien de otros. Él era un hombre bien egoísta, ¿no? Sansón no se puso a pensar, esta mujer pertenece a los enemigos de mi pueblo. Esta mujer es de aquellos hombres que nos han subyugado bajo su yugo. Él no se puso a pensar en las consecuencias que esto podía tener. En otras palabras, Sansón se dejó llevar por la lascivia de los ojos, ¿verdad? Él se dejó atraer por la belleza de esta mujer. Ahora, vamos a adelantarnos un poco. ¿Cuál fue el fin que tuvo esta decisión de Sansón? ¿Cómo terminó esta relación entre él y ella? Terminó mal. Terminó mal, porque ¿qué vino a aprender Sansón? No podía confiar en ella. Ella no era de confianza. Ella, ¿verdad?, puso la prioridad de su padre, la casa de su padre, antes de
su propio esposo. Observen eso. Jóvenes, cuando nosotros, ¿verdad? Nosotros los jóvenes, cuando andamos buscando, ¿verdad? Aprendamos a no cometer el error de Sansón. El error de Sansón no fue que él miró a una mujer bella y le gustó. Eso es natural. La atracción es importante y la atracción sí es parte, ¿verdad?, del proceso de llegar al matrimonio. Tiene que ser, porque Dios así lo creó. Si no fuera algo que pueda pasar o no puede ser algo justo, Dios nunca nos hubiera dado esa habilidad de sentir esa atracción entre personas, entre sexos opuestos. El problema fue que Sansón solo pensó con la atracción. Ahí se quedó él. Esta mujer me gusta. No la conocía. No sabía quién era ella. No puso a pensarse él en qué consecuencias podía tener esto sobre su casa. No se puso a pensar él en cómo esto iba a afectar a su comunidad. Cómo esto iba a provocar, ¿verdad?, quizás tensión entre dos enemigos y dos rivales amargos. Muy diferente a Salomón, ¿verdad? Salomón cometió un error similar, pero siquiera Salomón lo hizo para mantener paz entre las naciones, ¿se acuerdan? Cuando él se casó con todas las hijas de los reyes y los faraones, la intención de Salomón era: nadie me va a atacar mientras la hija de aquel rey sea la esposa del rey de Israel. Sansón ni eso hizo. Observemos, ¿verdad?, el egoísmo de Sansón. Sansón, hermanos, estaba tan centrado en su propio deseo y él estaba tan enfocado en solamente lo que él quería, que él no pensó ni se puso a analizar de que la mujer a la cual él le gustaba era la hija de su enemigo. Ni quiso buscar oportunidad para tratar de traer a hacer la paz entre los pueblos. No usó esto de ninguna forma él. Hermanos, cuando nosotros miramos esto, cómo comienza esto, ¿verdad?, a demostrarnos por qué Sansón no es un líder que debemos de buscar. Vemos cómo él con su egoísmo viene a provocar y causar una tensión innecesaria entre Israel y los filisteos. Porque el versículo 4 nos dice, ¿verdad?, que esto Dios lo estaba provocando, o mejor dicho, Dios lo estaba dejando pasar porque él estaba buscando ocasión para ir en contra de los filisteos. Sí, hermano. El verso 3, hermano, es importante en el aspecto en el cual, como dice usted, en el verso 1, Sansón le pasó lo que a David. No debía David estar en la guerra, pero estaba donde no debía de estar. Sansón estaba en la viña donde no debía de estar. Y la mirada de los dos fue una mirada de lascivia, de deseo, que los llevó a pecar en gran manera y trajo grandes consecuencias. Y en la conclusión del verso 3, noten cómo él no pide con humildad, sino que en su vanagloria, en su orgullo, muchos jóvenes hoy en día demandan cosas de los padres porque dicen: tómamela por mi mujer. Exacto. No se me adelante, hermano, ahí vamos, pero muy buen comentario. Sí, observen, hermanos, ¿verdad?, de que Sansón, vamos a mirar en el tiempo que tenemos, ¿verdad?, 3 elementos que vienen a causar daño no solamente a la persona, sino al hogar y también a la comunidad. El egoísmo, hermanos, es el primero que vemos aquí. Sansón no pensó en nadie más, sino solamente en él. Él ni pensó en esa mujer con la cual se enamoró. No pensó en ella. Él no se puso a pensar si ella también estaba atraída a él o no. No se puso a pensar quién será el padre de esta mujer. Cuando seguimos leyendo el capítulo, basado en los ejemplos contextuales, podemos nosotros inferir que era una mujer importante entre los filisteos. Que el papá de ella muy probablemente era alguien de influencia. Alguien, ¿verdad?, de que los filisteos o era parte del gobierno o era un anciano, no sabemos, la Biblia no los dice. Pero basado en cómo la Biblia describe los eventos que se llevaron a cabo, ¿verdad?, pudiéramos decir como una forma de ejemplo o de ilustración, Sansón se vino a enamorar de la hija del presidente.
y no se puso a pensar que era la hija del presidente. No le importó cómo esto a ella le iba a afectar. Hermanos, vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y si alguien por favor nos puede leer los versos 1 al 3. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 3. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Hermanos, qué increíble que lo que Pablo nos da por inspiración viene a ser lo opuesto a lo que Sansón está haciendo, ¿correcto? Lo que el hermano acaba de decir, Pablo nos aconseja que seamos humildes, pero no solamente nos aconseja que seamos humildes, nos explica qué es la humildad. Nos da la descripción de qué es la humildad. Dice, por si hay alguien que no sabe lo que es ser humilde, versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ayer los jóvenes y yo mirábamos la definición de la fe, según Hebreos capítulo 11, versículo 1. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 3, estamos viendo la definición bíblica de la humildad. La definición bíblica de la humildad es, número 1, no hacemos nada por vanagloria. ¿Qué motivó a Sansón a querer casarse con esta mujer? ¿Miró que ella era una mujer espiritual? ¿La escogió porque miraba cómo a él le iba a poder ayudar en ser un buen juez del pueblo de Israel? ¿La escogió porque ella era una mujer sabia? Otro ejemplo de David, que es el contraste, David escoge a Abigail por su sabiduría. David escogió a Abigail por el juicio que ella tuvo en detenerle a él de cometer un gran pecado por la necedad de Nabal. Pero Sansón lo único que se enfocó es, esta mujer me gusta, tiene todas las cualidades que yo quiero, está bella y es lo único que importa, como que si va a seguir ella siempre bella, ¿verdad? Observen, hermanos, lo que es la vanagloria. La vanagloria, por definición, es gloria que no perdura porque es hueca. Es gloria que rápidamente se termina. Ahí en Proverbios 31, ¿verdad? Miramos que la mujer virtuosa viene a ser más bella que la mujer vana. ¿Por qué? Porque la belleza se desvanece. Hermanos, la belleza física se va a desgastar. Se va a desgastar, ¿verdad? Le doy gracias a Dios que desde que nací he sido feo porque yo no tengo que preocuparme de eso. Pero aquellos de ustedes que tienen la bendición, no se enfoquen solamente en eso. Porque no siempre va a seguir así. No necesariamente por la edad del tiempo. A veces accidentes pasan. ¿Cuántos artistas, verdad, que lamentablemente tuvieron un accidente o estuvieron en un fuego? La cara se les desfigura y su belleza no es más, es algo frágil, es algo que fácilmente puede cambiar. Pero noten la insensatez de Sansón. Observen cómo la insensatez de Sansón estaba contribuyendo no para la paz, sino para la contienda. Porque una vez más, versículo 4, Dios estaba buscando ocasión para ir en contra de los filisteos. ¿Qué nos está demostrando el escritor? Tenemos que recordar, hermanos, que este libro de Jueces se escribió en retrospectiva. En otras palabras, los eventos que leemos, alguien en el futuro está mirando hacia atrás y está escribiendo este libro como una amonestación y como una forma de precaución a evitemos estos tiempos. No volvamos a esto. Porque hace unos años atrás aquí nos encontrábamos. Ahí en el versículo 4 muy probablemente lo que estamos mirando es que el autor inspirado, el escritor inspirado, él está incluyendo lo que se le conoce como un pensamiento parentético.
En otras palabras, el versículo 4 no es parte de lo que está ocurriendo en tiempo real. Él, ¿verdad?, que está mirando la historia, viene a darnos este detalle para explicarnos por qué este juez que tenía tanta promesa, que tenía bastante emoción ligado con él por cómo fue anunciado, porque lo que él iba a hacer por el pueblo, este iba a ser el libertador de los israelitas, ¿verdad? Traía él gran promesa. Y lo primerito que aprendemos de él es insensato. ¿Cómo así que este hombre que no piensa, que solo piensa con el corazón y no procesa la información, y encima de eso es arrogante e egoísta, él es el que me va a librar? Si él ni le está importando nuestro bienestar ahorita, ¿cómo es que él va a ser nuestro libertador? Por eso el versículo 4. Pero una vez más, vamos a llegar ahí. Pero notes, hermanos, la humildad que Dios nos describe en Filipenses capítulo 2 es cuando hacemos las cosas con un fin, no por vanagloria. Cuando yo entré, miré hermanas cambiando el agua, ¿verdad?, de estas plantas, y luego también miré a un joven haciéndolo. Me dio gusto mirar eso. Me dio gusto porque vi, número uno, que no importa sea hombre o mujer, los dos están llenando una necesidad para el bien de todos. Amén. Número dos, no andaban anunciándole a todo el mundo, miren lo que ando haciendo, quiero que me reconozcan, porque esa es la vanagloria. Sino que lo hicieron porque alguien necesitaba hacerlo, ellos tuvieron la oportunidad y la bendición para poder servir, y lo hicieron sin que nadie más escuchara. Hermanos, cuando hacemos nosotros las cosas, la humildad es en que no las estamos haciendo buscando algo a cambio. Lo hacemos porque tenemos la bendición de poder servir. Y lo hacemos porque tenemos la oportunidad de poder hacerlo en el momento. No importa si soy el predicador o no soy el predicador, si soy el anciano o no soy el anciano, si soy grande de edad o si soy joven. Nada de eso viene al caso. Porque si yo tengo esa oportunidad de usar mis manos para servir al reino, yo voy a verlo como una bendición y lo voy a hacer. Amén. Sansón no miró a esta mujer con esos ojos. Una vez más, él no se puso a pensar cómo me puede ayudar esta mujer en mi lugar como juez. ¿Cómo me puede ella ayudar a crecer y ser un mejor líder para el pueblo de Israel? Entonces, él lo hizo con vanagloria, ¿verdad? Segundo, vemos que él dice en el Filipenses capítulo 3, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Sansón pensó que sus padres eran superiores a él. En Jueces 14, ¿quién sirve a quién? ¿Los padres sirven al hijo o el hijo sirve al padre? Los padres sirven al hijo. Hermanos, ¿honró Sansón a sus padres? No los honró. Observen, ¿verdad?, cómo Sansón ahí, él está deshonrando a sus padres porque ellos le están dando un buen consejo. Le están dando un consejo sabio. Y él no escucha. Si más bien, como el hermano Venegas acaba de decir, él les hace una demanda. Él les impone con autoridad, esta mujer quiero y esta mujer me van a entregar. Una falta de respeto de parte de Sansón. Estamos viendo nosotros un hombre, ¿verdad?, tan egocéntrico que él no se puso a analizar y no le importó cómo esto era de agonía y de amargura de espíritu para sus padres. No le importó, ¿verdad?, lo que estaba causando en ellos, porque en su mente, siempre y cuando él estuviera feliz, no importa lo que el resto de las personas creen o piensan. Hermano. Algo importante, hermano, que estás mencionando con detalle, que es muy bueno para nuestro conocimiento, es la manera en que miramos las cosas que miramos nos afecta espiritualmente y nos pueden llevar a mirar las cosas equivocadas. Y debemos tener cuidado con eso. Cuando Eva habla con Satanás, una de las cosas que expresa es que miró que el fruto era bueno. Primera de Juan 2:15 dice que no debemos de mirar las cosas del mundo, porque
Y también dice ese mismo versículo, y el amor del Padre no está en ellos, ¿verdad? Hermano. También es muy importante para cada uno de nosotros y debemos de reconocer cómo Satanás usa en una de sus trampas darnos la ceguera espiritual. No nos deja ver. Y no nos deja ver la condición espiritual y reconocer la condición espiritual en que cada uno de nosotros estamos ante Dios. Eso fue lo que le pasó también a Sansón. Sansón no se dio cuenta de que había fracasado, que estaba perdido, hasta que se vio cautivo y le sacaron los ojos. Y aún lo tenían allí como una bestia de carga, moliendo en un molino. Nosotros debemos estar al tanto de todo esto y no caer en esa misma situación. Satanás ciega la mente, ciega el entendimiento para que nosotros no veamos. Exacto. Entonces, hermanos, vemos, ¿verdad?, la insensatez de Sansón. Miramos, ¿verdad?, el egoísmo de Sansón. Estamos ahora viendo la deshonra de Sansón. Él deshonró a sus padres. Quiero que vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5. Es algo bien curioso y es algo muy, muy importante nosotros tomar en mente y tener en mente, porque aquí, hermanos, nos viene a demostrar la palabra de Dios algo que a veces nosotros dejamos de pensar. Capítulo 5, comenzando desde el versículo 1 hasta el versículo 4. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿A dónde se debe de aprender el respeto? En el hogar. Muchas veces la pregunta es, ¿qué significa honrar a padre y a madre? Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo. Si la viuda tiene hijos, los hijos deben de hacer ¿qué con esa viuda? Cuidarla, proveer para ella, repagar la bendición que ella, cuando no era viuda con su esposo, le entregó a los hijos. Pero qué curioso que los primeros 2 versículos comienzan en cómo Timoteo tenía que conducirse con aquellos que no eran su familia biológica. ¿Pusieron atención a eso? Primero, la palabra de Dios le dice a Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, con los ancianos, no el oficio, sino de edad, ¿verdad? Diríamos nosotros en día, con los viejos, ¿verdad? Con los viejos, trátalos como a padre. Si Timoteo, hermanos, le hablaba a su padre, su propia sangre, como Sansón hizo con Manoa, ¿qué va a hacer él con el que no es su padre? Si no aprendió a hacerlo con su propio padre, ¿por qué lo haría con alguien que no es su sangre? A las más ancianas, háblales como a madre. Si Sansón no respetaba a su mamá y no le importaba cómo a ella le afectaba la decisión, la yerna que le estaba dando a ella, ¿verdad? ¿Por qué lo haría con las más ancianas del pueblo? ¿Se fijan? La instrucción, hermanos, comienza en el hogar. El entrenamiento comienza en el hogar. Y si en el hogar los hijos no aprenden a honrar a padre y a madre, en la sociedad tampoco lo van a hacer. Porque no saben cómo. No se les ha entrenado. O quizás sí se les ha entrenado, pero son hijos rebeldes y contumaces, como dice la palabra de Dios. Porque a veces, en el caso de Manoa y su esposa, vemos que hasta donde podemos mirar, fueron buenos padres. Pero Sansón era rebelde y contumaz.
Decía mi maestro, hermano Rodrigo Rentería, decía, hay ciertos hijos que son, hermanos, canelita. Son canelita. A veces, hermanos, buenos padres pueden lamentablemente tener malos hijos. Así como también buenos hijos muchas veces pueden tener malos padres. Pero el punto acá es, ¿verdad?, de que por lo normal, si los padres entrenan a sus hijos y sus hijos son obedientes, 100% de las veces ese muchacho cuando sea adulto y esté en la sociedad va a ser un buen ciudadano que contribuye a la sociedad. Va a ser un firme cristiano que contribuye al crecimiento de la iglesia. Porque debemos entender, jóvenes, nosotros que somos hijos, si no respetamos a nuestros padres, tampoco estamos respetando a Dios Todopoderoso. Porque es el Dios que nos creó y quien nos dio a esos padres, quien también nos ordena, honra a tu padre y a tu madre. Ese mandamiento sigue aún en el Nuevo Testamento. Dios no lo anuló, lo trajo hacia el Nuevo Testamento. Pero una vez más, si no honramos a papá y a mamá, no vamos a saber cómo honrar a nuestro patrón en el trabajo. No vamos a nosotros saber cómo honrar a los ancianos que Dios ha puesto sobre nosotros, al maestro de jóvenes que me está enseñando, al predicador que se está esforzando en alimentarme. No lo voy a respetar porque no sé cómo hacer eso. Sansón, hermanos, no respetó a sus padres y por esta causa vemos que él tampoco respetaba a Dios. Porque en el capítulo 15 miramos que Sansón le ora a Dios, como dijo el hermano, ¿verdad, Rendón?, cuando lo necesita. Pero ¿por qué en el capítulo 14 Sansón no le ora a Dios para preguntarle si esta mujer era una opción sabia para tomar por mujer? Solo buscó a Jehová Dios cuando él se encontraba en necesidad. Entonces, él fue insensato. La insensatez, hermanos, causa tensión innecesaria. Fue egoísta. El egoísmo causa tensión innecesaria. Fue deshonroso a sus padres. Si no respetamos a nuestros padres y a nuestros familiares, no vamos a respetarnos los unos a los otros. Porque no vamos a saber cómo funciona. Y si respetamos a los de fuera de la casa más que los que están dentro de la casa, estamos mal. Dice mi padre, no seas candil de la calle, oscuridad en la casa. Esa es hipocresía, hermanos. Esa es hipocresía, porque si yo puedo respetar al hermano Artiga más que a mi propio padre, entonces no es que yo no sé cómo, es que yo no quiero respetar a mi padre. Y el lugar que le pertenece a mi padre se lo estoy dando a otro hombre que Dios me ha ordenado que no le dé ese lugar. Porque el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre. Entonces, miramos, hermanos, ¿verdad?, que Sansón provocó todas estas cosas, lo cual nos trae el versículo 4. Lo que hemos visto hasta ahorita son todas estas decisiones insensatas, todas estas decisiones carnales que Sansón ha hecho, que provocan para desestabilizar a una sociedad, que provoca, ¿verdad?, para causar una tensión y una contienda muy evitable. Pero regresemos a Jueces 14:4. Sí, hermano. Una de las cosas de este mensaje que nos enseña es primeramente la desobediencia de Sansón. No nomás al pueblo, sino a Dios y a sus padres. Efesios usted lo mencionó. Efesios capítulo 6, versículo 1 y 2. Hijitos míos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Usted también, que está en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Cuando vemos esto, es algo tan precioso para que nosotros aprendamos primeramente la obligación de amar a Dios, o amar a nuestros padres y honrarlos y sobre todo respetar. Aquí Sansón quedó toda la ley. Sí, exactamente, hermano. Y una lección muy grande después, pero ahí se lo dejo a usted. Sí, como les digo, esta historia termina en bien, pero tienen que regresar, tienen que ustedes terminar el día bien con regresar en la noche, ¿verdad?
Pero vamos al versículo 4, que es lo que hemos estado tomando, ¿verdad? Como quien dice, la plataforma de donde nosotros nos hemos lanzado. Una vez más dice, mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Decíamos, ¿verdad?, que podemos cometer el error de creer que cuando dice que viene de Jehová, fue Dios quien le puso este pensamiento a Sansón y fue Dios quien lo estaba estimulando a que lo hiciera. Pero hermanos, no olvidemos lo que Santiago nos enseña. Dios no tienta a nadie, ni él puede ser tentado por el mal. Si es Dios quien está depositando esto en Sansón, hermanos, ahí él está tentando a Sansón, ¿es así? Entonces, ¿por qué es importante saber que este detalle lo incluyó el escritor inspirado por revelación? Porque él nos está dando a nosotros una explicación que aún con una persona como Sansón, Dios puede hacer grandes cosas. A veces, hermanos, ponemos demasiada la mira en el líder mismo y no Dios quien lo puso. Y a veces cuando miramos al líder y decimos, este hombre no es el ideal para dirigirnos, no estamos poniendo atención que precisamente por eso lo escogió Dios. Aquí, hermanos, nos estamos viendo nosotros la pregunta que se encuentra en todo el libro de Jueces. La pregunta es, ¿quién está en control? ¿Quién está a cargo del pueblo? Vez tras vez leemos nosotros en el libro de Jueces, mas en aquellos días no había rey, y cada quien hacía lo que bien le parecía. Los israelitas creían que ellos estaban en control, ellos creían que ellos tenían la autoridad, y ellos creían que ellos estaban a cargo de su propio bienestar. Dios, hermanos, como hizo aquí con Sansón, los deja hacerlo. ¿No quieren que yo reine sobre ustedes? ¿Ok? ¿Crees, hijo, que tú lo puedes hacer? ¿No necesitas que te diga cómo cambiar la llanta? Ok. Ahí están las herramientas. Hazlo. Yo voy a ir a tomar café. Pero si no amarras bien los tornillos, acuérdate el riesgo que estás tomando. Pero tú sabes cómo hacerlo. ¿Ya eres hombre? Ok. Pero acuérdate que tu madre y yo nos va a doler si algo te pasa en el camino. A Dios le dolió este periodo de los jueces, hermanos. De 350 años de un ciclo vicioso. Están bien delante de Dios, empiezan a caer en pecado por la idolatría, Dios los castiga por su pecado, ellos claman a Jehová Dios y Él les entrega un juez que los liberta. Vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez, ¿verdad? Miramos ese ciclo. Yes, ma'am. No importa si es el plan B, el plan C o el plan D, Dios lo usará para su voluntad. Por eso me estoy casando con ella, hermanos. Exacto, hermanos. El punto del versículo 4 que estamos demostrando, y tienen que entender, hermanos, que la mayoría de los eruditos bíblicos son de la opinión, y quiero aclarar, esto es una opinión, no es hecho y no hay evidencia suficiente. Son de la opinión que quien escribió este libro fue Samuel, fue el profeta Samuel. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué le dijo a Samuel después de que Saúl fracasó y que le demostró que David iba a ser el rey? Y a comparación entre Saúl y David, ¿verdad? Saúl era un hombre grande, de hombros anchos, hombre de guerra. David era un pastor pequeño, rubio, dice la Biblia. David mira la comparación, Samuel mira la comparación entre los dos. ¿Y qué le dice a Jehová Dios a Samuel? No mires lo que está, ¿qué? Afuera. Mira lo que está adentro. Samuel ahora está contando la historia de Sansón.
Y en el versículo 4 Samuel ha aprendido esta lección y le está diciendo al amado lector, no te desalientes por quién Sansón vino a ser el principio, porque aún un hombre como Sansón, insensato, egoísta, irrespetuoso, Dios todavía lo puede usar para cumplir su voluntad. La insensatez de Sansón, versículo 4, Dios la iba a usar para usar en ocasión en contra de los filisteos. El versículo 4 está hablando de la providencia divina, hermanos. Para Jehová Dios no hay nada imposible. Y para Jehová Dios, aun si Él le da el cargo a su siervo y su siervo abusa o no usa correctamente el cargo, Dios todavía puede usarlo para el crecimiento y el bien de su obra. Porque Sansón al final destruye a los enemigos de Israel. Cumple con la voluntad de Jehová. No lo hizo de la manera más espiritual y no lo hizo de la manera más sensata, pero la voluntad de Dios se cumplió, sí o sí. Entonces, hermanos, no debemos de mirar al que está al frente. Debemos de nosotros mirar quién lo puso en ese asiento. Porque a veces Dios, hermanos, pone a personas que no son las más adecuadas para demostrar su poder en ellos. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. Y comenzando desde el versículo 18, y creo que mi tiempo ya se acabó, si no me equivoco, terminamos con esta lectura. 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, y vamos a leer hasta el versículo, le invito a usted que lea desde el versículo 18. Nosotros vamos a leer, ¿verdad?, desde el versículo 26 hasta el versículo 30. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, en que el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, Sansón confió más en su propia fuerza, a pesar de que él reconoció que era el Espíritu de Jehová que le había dado esa fuerza. No cometamos el error de mirar lo que está afuera. Confiemos en Dios. Confiemos en que es Dios quien lo ha puesto ahí en esa situación. Y no solamente en eso, también confiemos que a Él, a Dios mismo, dicha persona dará cuentas de cómo usó y qué hizo con el talento que se le entregó. Amén. Así que, hermanos, en el capítulo 14 de Jueces, miramos el versículo 4, Dios dejó que estas cosas pasaran porque su soberanía no iba a ser violada. Fuera como Él había dictado o fuera en contra de como Él dictó, por obediencia o por desobediencia, su voluntad siempre se iba a cumplir. Amén. El propósito de Sansón fue librar al pueblo de los filisteos y se cumplió. Sansón no siguió tal como Dios le dijo, pero Dios como quiera usó esto para el bien del pueblo y Él libró a Israel de las manos de los filisteos. Mi tiempo se ha acabado, hermanos. Gracias por su participación y su atención. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Amén.